Siempre me gusta tener gente de referencia en mi vida. Y el otro día estuve pensando acerca de quién serían referentes para mí, entre otros que ya tengo, y hay una figura que me fascina, la del artista. Pocas cosas admiro más que un artista consumado haciendo su trabajo a la perfección. Un músico que toca a la velocidad de la luz con una precisión milimétrica. Un pintor que muestra templanza y cálculo en cada trazo de su pincel. O un escritor que refleja la personalidad y los ambientes de la manera que él quiere, como si fuesen fotografía. Todos estos personajes pertenecen a la rama artística, pero todos ellos tienen además una cosa en común. Si nos fijamos, las actividades que realizan no son actividades ni demasiado difíciles para ellos ni demasiado fáciles. Son actividades que están en un nivel justo y disfrutan mientras las hacen. Y entre tú y yo, seguro que hay muchas veces que te has propuesto objetivos para ti mismo y no has sido capaz de cumplirlos. Te has visto sobrepasado por toda esa carga, por esas actividades. Y como me he cansado de esperar a que alguien venga a solucionar el problema de cuál es la cantidad de trabajo perfecta que deberíamos tener, he estado investigando en un libro y resulta que hay una solución. Y sí, es el flow. Flow 2000, yo vestida Flow 2000, con puntito Emilio Pucci. Sí, que han estudiado el flow. Que sí, que es verdad. Vamos a hablar de la historia del flow y por qué es tan importante tenerlo en el siglo XXI. Vamos allá. La mayoría de trabajos funcionan con objetivos y es la primera idea que se nos viene a la cabeza. Nos ponemos un objetivo y lo cumplimos. En el siglo XX, la mayoría de compañías que han llegado a la cima de la pirámide son compañías que han funcionado mediante la persecución de objetivos para obtener metas. El problema está en que en el siglo XXI nos hemos dado cuenta de que estas compañías no logran satisfacernos del todo. Esto fue lo que se comentó en el año 1980 en la reunión anual que se hace en el Foro Económico de Davos, en Suiza, donde se reunieron 3 premios Nobel de Economía: Gary Becker, George Stigler y Milton Friedman. Y todos ellos discutieron acerca de esta falta de rendimiento de las empresas del siglo XX. Schwab, el presidente de la FED, preguntó a estos 3 premios Nobel cuál era el mecanismo que estaba fallando dentro de esta empresa y por qué no se lograban cumplir estos objetivos. Y según ellos, decían que dentro de la economía faltaba una pieza fundamental. Esta situación además se ha acentuado debido a que los gobiernos están fomentando un montón de empleos que están relacionados con los colectivos supuestamente oprimidos para convertirlos en empoderados. Esto ha provocado una situación injusta no solo en los trabajadores de las compañías, sino también un descenso en la productividad, al contrario de lo que se esperaba, debido a las subvenciones recibidas por estos cargos y a la falta de competencia de estos cargos por la falta de personal que pertenece a estos colectivos. Esto se explica por término medio de la economía. Si contamos con un conjunto de 100 trabajadores, el término medio, si lo clasificamos del 0 al 10 en rendimiento, será un 5. Por tanto, el empleado número 50 sobre esos 100 tendrá el rendimiento medio. Y si queremos coger el top 10%, el rendimiento estará entre 90 y 100. Sin embargo, si solamente cogemos al colectivo que se supone que está oprimido, entonces estamos cogiendo a lo mejor una muestra de 5 de esas 100 personas, lo que implica limitar muchísimo el rendimiento, porque es muy difícil que esas 5 personas pertenezcan al 10% de ese original número que eran 100. Por tanto, va a derivar en empleados menos competentes. ¿Qué te hace pensar que ese empleado va a estar en la parte de arriba de la competencia? No hay nada que lo demuestre. De modo que esa figura de poder de la posmodernidad lo que ha creado es una figura de poder alternativa del poder tradicional del jefe de la empresa y no está solucionando absolutamente nada del terreno social. Volviendo al Foro Económico de Davos y a la pregunta que se plantearon los 3 premios Nobel,
Entre ellos estaba un psicólogo húngaro, Mihaly Csikszentmihalyi, quien de ahora en adelante llamaremos Mihaly. Este psicólogo de origen húngaro estuvo sobreviviendo como pudo hasta que tuvo cerca de 20 años, donde decidió mudarse a Estados Unidos para averiguar la cuestión de cómo vivir mejor acerca de la desolación que había causado en su interior la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial. Previamente estuvo estudiando de psicología, pero no fue hasta que leyó a Carl Jung cuando decidió cambiar de opinión y volar a los Estados Unidos, del mismo modo que Jordan Peterson originó su idea en este autor. En lugar de estudiar el lado patológico de la psique, él lo que hizo fue investigar el lado creativo, que le motivaba mucho más y daba lugar a investigar la experiencia autotélica. Bueno, y algunos diréis, ¿de qué se trata esto de experiencia autotélica? Que suena a chino. Suena griego, ¿no? Eso de autotélico, parece que lo ha dicho Aristóteles o alguien así. Importante, ¿no? Un tío así con barba y con túnica, que tiene autoridad. Ya. Las experiencias autotélicas son aquellas actividades que nos proporcionan satisfacción por el hecho de realizarla en sí misma. Esto le condujo a estudiar profesiones como la de los pintores, que entraban en una especie de estado de trance mientras realizaban su trabajo. Entre otros de los perfiles que estudió Mihaly estaban los exploradores de cuevas, los montañistas, futbolistas, deportistas de élite y en general todos aquellos que habían transformado su actividad de ocio en una actividad profesional. Sin embargo, relacionar profesiones tan diferentes unas con otras le resultó muy difícil a Mihaly y no consiguió encontrar las palabras para describirlas. De modo que él inventó su propio método para hacer que la gente pudiera transmitir estas ideas con eficacia, que llamó el método de muestreo de experiencia. El método de muestreo de experiencia consistía en portar contigo una alarma que sonaría un total de 8 veces al día y en cada una de esas veces, mientras realizabas tu vida normal, debías de tener tu trabajo. En ese momento apuntaría las cosas que estabas realizando o las actividades en las que estabas implicado y de qué manera esas cosas que estabas realizando en ese momento repercutían en tu actitud. Esto llevó a Mihaly a hacer una especie de depuración de esa experiencia autotélica hasta que consiguió encontrar una palabra para describir ese flujo de trabajo. El flow. Sí, ha oído bien. Tenemos una forma de medir el flow. Y eso está muy guay. Las experiencias que las personas consideraban más satisfactorias eran cuando estaban metidas dentro de ese estado de flow. Suponía un feedback, una respuesta inmediata a todo lo que la persona hacía. La actividad no era ni muy fácil ni muy difícil. Estaban equilibradas y todo lo que hacía tenía una respuesta por parte del entorno. Tenía el punto medio entre el esfuerzo físico y el esfuerzo mental de la persona, y esto causaba una de las sensaciones más placenteras, que era la actividad en sí misma. Así, Mihaly, que estaba escuchando la conversación de los premios Nobel en el Foro Económico de Davos, intervino en la conversación y le dijo que el problema de la economía actual era que a los trabajadores les falta flow. Toma. Esto lo resumió con la siguiente frase: el control lleva al cumplimiento y la autonomía lleva al compromiso. Algunos de los datos que Mihaly consiguió extraer acerca de la falta de flow, que se traducía en una falta de compromiso con el trabajo dentro de las empresas de los Estados Unidos, eran las siguientes. En primer lugar, el 50% de los trabajadores se consideraba que no estaban comprometidos con su trabajo. El 20% de ellos estaba activamente distraído de sus labores. Tercero, el coste de estas distracciones
se estimaba en torno a 300.000 millones de dólares, que es más que el Producto Interior Bruto de países como Portugal, Israel o Singapur. Y por último, se estima que solamente entre el 2 y el 3% de los trabajadores conseguían entrar en ese estado de flow. Pero entonces, ¿cómo generan flow? Algunas compañías, como por ejemplo Patagonia, Toyota o Microsoft, han empezado a utilizar esta idea del flow de Mihaly y han empezado a traerla a su círculo de trabajadores. Sabiendo que el flow es una relación entre las habilidades del trabajador y la dificultad de la tarea a la que se enfrenta, lo que están proponiendo los directivos de estas compañías es establecer una relación entre la dificultad de las tareas a las que se enfrentan los trabajadores y sus habilidades, de manera que llevan un seguimiento sobre estas. Cuando veían un exceso de dificultad en las tareas de sus trabajadores, estos veían que les generaba ansiedad. Sin embargo, si las tareas eran demasiado sencillas, lo que veían era que les proporcionaba aburrimiento y no se interesaban tanto por el trabajo como deberían. De manera que la función principal de los directivos era calibrar las tareas para encontrar la dificultad perfecta para sus trabajadores. Sin embargo, la empresa que más destaca aplicando el modelo de Mihaly fue Ericsson, que fue la que consiguió expandir este modelo a todas las empresas del mundo que tuvo la compañía y fue una de las compañías de teléfono más remarcables que existió. Este modelo lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida utilizando el método de la llamada a la experiencia de Mihaly. ¿Y cómo podemos aplicar el modelo de Mihaly a nuestra vida? Utilizando de nuevo el muestreo de experiencia de Mihaly. Para simplificar el modelo he creado uno que consiste en tener puestas 4 alarmas al día. Y cuando suene cada una de esas alarmas, vamos a interrumpir esta actividad y vamos a anotar cómo nos sentimos y qué estamos haciendo. También deberás anotar si has entrado en estado de flow y harás esta actividad durante una semana. Algunas de las preguntas que te puedes realizar son: ¿con quiénes estabas en ese momento? ¿Has entrado en estado de flow? ¿De qué manera has entrado en ese estado de flow? Sabiendo que hay varias alarmas a lo largo del día, ¿hay algunos momentos del día que te generan más flow que otros? ¿Cómo puedes reducir el número de veces en el que estabas distraído y aumentar la concentración en el trabajo? Esto es solo una introducción al flow, pero por lo menos podemos entender el contexto de esta palabra y de qué manera repercute en nuestra vida. Dicho esto, no olvidéis suscribiros al canal, darle al botón me gusta y dejar vuestro comentario. Muchas gracias. Y recordad, si os da pereza, lo único que no se puede comprar es el tiempo.